Pilar Rahola. Buenos días. Pilar es española, es catalana, perdón. Hoy día, eso hay que decirlo. No, el pasaporte pone España aún. Ahora, bueno, sí, eso, que yo fui a hacer un reportaje que salió en CNN sobre la independencia catalana, y estuve harto tiempo allá, y ya las personas claro siguen... hacer otro. Ya oí, pero efectivamente había gente que en Madrid, varias personas, se declaraban catalanes también. Sí, no, en Madrid hay todo. No como españoles, digamos. ¿Sí? Como claro, sí, evidente. Bueno, pero tú eres, además de una profunda activista por Cataluña, eres una periodista también, has escrito una serie de libros, muchos de ellos tienen que ver con lo que pasa en el Medio Oriente. Sí, es cierto. Y te has enfrascado ahora último en temas bastante interesantes, incluso con el nuevo gobierno español, a propósito de algunos nombramientos. Bueno, sí. Yo conocía a Josep Borrell porque lo entrevisté aquí en... Borrell es un, digamos, el ángel exterminador de los derechos catalanes. No le tenemos mucho cariño. Claro, él fue presidente del Parlamento Europeo, ¿no? No, él es presidente, no recordaba. Él fue ministro y él es un jacobino convencido, con una concepción centralista del Estado, y por tanto nos hemos matado vivos en la arena política y en la arena pública muchísimo. No estoy contenta. Pero mucho más te conocen, Pilar Rahola, porque tú has defendido la causa de Israel mucho en el Medio Oriente, y sobre todo has escrito mucho sobre el Medio Oriente. ¿Por qué te interesó particularmente? Bueno, la verdad, más que defender la causa de Israel, yo lo que intento es defender conceptos fundamentales de democracia y también de derechos civiles y de derechos democráticos que me preocupan y que creo que en Israel tienen, digamos, una encrucijada muy importante en el conflicto entre Israel y el mundo árabe y el mundo islámico también. Y además, como a mí me preocupaba mucho el fenómeno del islamismo radical y eso ha cuajado en el conflicto de manera muy severa, pues es evidente que yo tengo una posición ahí políticamente incorrecta sobre la cuestión, porque además creo que hay una tergiversación informativa muy brutal sobre este conflicto y sobre el tema. Pero en realidad lo que fundamentalmente he escrito sí sobre Oriente Medio bastante, y sobre todo sobre el fenómeno yihadista y el fenómeno terrorista. Pero andando por esos caminos y investigando sobre esos temas, me fui encontrando con un tema muy silenciado que me parecía interesante recoger, que sale un poco de lo que yo siempre escribo. De todas formas, te voy a decir, antes de decirte el tema y el título del libro que teóricamente vengo aquí a presentar, porque me encanta hablar de todo, creo que he escogido el peor momento de la historia para hablar bien de los cristianos en Chile, porque... No, ya sé que no. No, de los cristianos no, de la iglesia, de la institución. Exactamente, pero yo pensaba, el título de mi libro es SOS Cristianos, está publicado en Destino, en Planeta, en el departamento que hace ensayo, que es Destino. Y se trata de un análisis de la destrucción de comunidades cristianas ancestrales que llevan 2000 años de historia en amplias zonas de Oriente Medio, pero no solo, también en la India y en Pakistán, etcétera, y que están siendo diezmadas de manera brutal. Y yo me iba encontrando, mientras estudiaba el fenómeno yihadista y el fenómeno del islamismo radical, que no es lo mismo, uno es el ideológico, el otro es el violento, pero ambos dos nos han declarado la guerra, en el sentido de democracia, de libertades, etc. También han declarado la guerra a los musulmanes democráticos, es decir, esto es una guerra global contra las libertades. Y me iba encontrando que los cristianos, las comunidades cristianas, caldeas, asirias, coptas, siro-malabares en el caso de la India, etcétera, etcétera, siriacos, comunidades que están desde la época del siglo I con Santo Tomás, que han sobrevivido a las persecuciones otomanas, a las persecuciones mongolas, Tamerlán, que los mataba a centenares de miles, y sin embargo no van a sobrevivir ahora. Te voy a dar un dato que es muy, muy claro. En la última época de Saddam Hussein, el último censo de Saddam Hussein, que también hizo sus pinitas persiguiendo comunidades caldeas y asirias, ortodoxos y católicos, por tanto, había en la llanura del Nínive, en las zonas cercanas al Kurdistán iraquí, alrededor de 1,5 millones de católicos, de cristianos, entre católicos y ortodoxos. El último censo habla de 200.000. Han desaparecido más de 1 millón de cristianos solo en Irak. Si te cuento en Siria, si te cuento lo que está ocurriendo con los cristianos en Pakistán, si te cuento lo que está ocurriendo en Tierra Santa, que están desapareciendo. Te voy a dar una frase que no es mía, para que no haya ninguna sospecha de que yo tengo ahí una posición.
fui a ver al administrador pontificio del Vaticano, Monseñor Pizzaballa, en el Patriarcado Latino, en Jerusalén. Además tuve una puntería, siempre tengo puntería, porque llegué el día que Trump había decidido lo de la embajada, con lo cual era un día simpático para ir por la zona vieja de Jerusalén, ¿no? Pero yo, mi misión era hablar sobre este fenómeno. No conocía la situación de los cristianos en Tierra Santa. Cuando hablo de cristianos hablo fundamentalmente de los ortodoxos griegos que llevan 2000 años también allí, de los armenios, de todas las comunidades que son ancestrales y que viven en el West Bank, que viven en Cisjordania, algunos, unos 2000 en Gaza también, pero también viven en Israel, etc. Lo que simbólicamente se llama Tierra Santa. Y le digo a Monseñor Pizzaballa con un tecito así tranquilitos: Monseñor, ¿cuántos cristianos hay en Belén? Belén, la cuna del cristianismo. Y el tipo con toda la normalidad me dice: no, cristianos en Belén no va a quedar ninguno. Y digo: perdón, ¿dónde nació? No va a quedar ninguno. Tengo que decir, para ser absolutamente precisa, que en el caso de los cristianos, especialmente en la zona palestina, el principal motivo de desaparición de las zonas ancestrales es la crisis económica, es el conflicto larvado que no se resuelve y por tanto genera en las nuevas generaciones mucho desencanto, y este sí que es endógeno del tema islam palestino, es la radicalización de algunos sectores hacia un islamismo radical que está también asediando bastante a las comunidades. Entonces se produce un fenómeno interesante en el West Bank, sobre todo. En cambio, en la zona israelí, los cristianos se quejan también de determinadas leyes, que si son predominantes las judías, que no sé qué, pero viven en situación de libertad y en situación de libertad de credo. Bien interesante lo que estás diciendo, porque las causas por las cuales se pueden empezar a acabar los cristianos son múltiples. Te voy a poner un ejemplo chileno. Tú revisas los últimos 5 censos y tú vas a ver progresivamente que disminuyen, desaparecen cristianos. ¿Cristianos o católicos? Católicos y en general cristianos también. Aumentan los evangélicos. Por eso es que son cristianos. Aumentan los evangélicos, pero no aumentan en el monto que pierde los católicos. Vale. Siempre hay una merma. Te voy a decir algo impertinente. A mí eso no me importa. No, pero te estoy diciendo, la razón es porque, bueno, los tipos se alejan de la religión. Pero se dejan de declarar. Ese es otro tema. Te quiero preguntar que en una de esas también hay parte de ese tema. No. Es decir, el libro que yo he publicado no tiene nada que ver con la fe. Yo no soy creyente. Es decir, que sería la última persona del mundo que podría hacer un libro sobre la trascendencia religiosa, porque no la tengo. Es un libro sobre la persecución del derecho de creencia, del derecho a la fe. Y el caso que yo... Fíjate que, por ejemplo, el libro no habla de Sudamérica, porque en Sudamérica, ciertamente, la desaparición de comunidades religiosas tiene que ver con otros factores. O sencillamente que hay un pragmatismo racionalista que los aleja de la fe, o porque cambian de religión, que puede pasar, o porque se decepcionan. Han dejado esa religión de poder. Por ejemplo, seguro que en Chile, los grandes escándalos que están ustedes viviendo, debe haber gente que se decepciona. Ese fenómeno yo no lo he estudiado. Solo te diré que sí que es verdad que hay una cierta persecución de gente cristiana en las zonas donde las mafias de la droga actúan, porque son muy beligerantes con ellos. Ahí sí que hay un fenómeno también de persecución, pero no sería el tema que yo trato. No, yo lo que descubrí, y creo que lo demuestro porque el libro ahí está, si hay algo son datos y todos son muy contrastados, lo que demuestro es que hay una voluntad específica de todo el Islam, allí donde el Islam es predominante, es poder, por hacer desaparecer como target, como objetivo, a las comunidades cristianas ancestrales. Los cristianos caldeos, o los asirios, o los siriacos, o los coptos en Egipto, no están desapareciendo porque quieren o porque dejan de ser creyentes. Están desapareciendo porque o son asediados socialmente, o perseguidos legalmente, o matados violentamente. Entonces, cuando hablamos de esto, estamos hablando de persecución. O sea, a mí lo que me llamó, igual que a mí me preocupan las mujeres musulmanas que tienen sus derechos cercenados, porque creo que es un tema de derechos humanos, me preocupa también, me preocupa el antisemitismo, porque es un tema de derechos humanos, me preocupa que alguien que yo puedo no entender en su fe, sea perseguido hasta la muerte porque cree en Jesucristo. Esto está ocurriendo hoy en el mundo, y además está ocurriendo a unos niveles. Estamos hablando de alrededor de 300 millones de cristianos que tienen completamente destruidos sus derechos de fe. Te pondré un ejemplo distinto. Por ejemplo, convivimos en el siglo XXI con normalidad con un país como Arabia Saudita,
que destruye los derechos de las mujeres, los derechos de los homosexuales, los derechos de los musulmanes que quieren disentir. Es decir, es una teocracia brutal. También los derechos de creencia. Por supuesto, si eres judío lo tienes muy mal. Pero ¿y si eres católico? Tú me dirás, con razón, bueno, allí no hay. De hecho, es el único país del mundo que no hay ni una iglesia porque consideran que ensuciaría la tierra del Islam. No hay ninguna, cero, Solo hay una nestoriana, unas ruinas de los principios de los tiempos, cuando había allí católicos nestorianos, cristianos nestorianos de los principios de los siglos. Bien, entonces tú dices, bueno, los únicos cristianos que hay allí deben ser dirigentes de empresas, ya van a las embajadas que he escondido porque allí está prohibido hacer misa, prohibido que haya curas, prohibido llevar una cruz, bajo pena de muerte, no cualquier tontería, por supuesto prisión seguro, prohibido si eres un cristiano comprar una tierra, prohibido morirte, porque si te mueres no puedes ser enterrado en Arabia Saudita. Bien, cuando yo lo leí, porque tomé la Constitución saudita y la desmenucé, miré exactamente qué significaba. Lo que me sorprendió es que en Arabia Saudita viven alrededor de 1,5 millones de filipinos católicos que llevan su fe en la mochila, que su fe es identitaria, tiene una gran importancia y que no van a poder ni bautizar, ni leer una Biblia, ni celebrar la Navidad. A mí me preocupa como no creyente, ¿no? Como no creyente, mira, cada uno con su ritual. Me preocupa como derecho fundamental. ¿Por qué un país miembro de la ONU, aliado nuestro, que además tiene que incluso va a nuestras guerras con nosotros, se permite decirle a alguien que por creer en Cristo puede morir? ¿Por qué lo permitimos? Y lo permitimos en Pakistán, lo permitimos en Qatar. Bastante sencilla, creo yo. ¿El dinero? Obvio. Dinero, pero entonces hay que denunciarlo. Igual que denunciamos... Se ha denunciado harto, se ha denunciado poco, se ha denunciado harto. Solo que los que denuncian son colocados en segunda fila y lo ponen en segunda, no entran en portada, porque te voy a poner el ejemplo acá. Acá tú puedes decir lo que tú quieras de Corea del Norte, puedes decir lo que tú quieras de Venezuela. Eso es gratis. Tú puedes decir lo que tú quieras de Venezuela, lo que tú quieras, pero no puedes tocar a China. A China, por los intereses económicos. Claro. Un empresario puede hacer, pero entiéndeme, puede hacerle un recetario de insultos a Corea del Norte y a Venezuela. Y muchos de ellos... Y a Israel porque sale gratis. No. Oye, Aquí no. Bueno. Aquí también pasa un poco con ese fenómeno. Y tú puedes hacerlo, y en algunos casos, bien pegados los golpes. Pero yo no he visto nunca, y siempre lo pregunto, que se haga exactamente lo mismo respecto de China, por ejemplo, que es el mayor, después de Estados Unidos, el mayor comprador de productos chilenos y el mayor exportador, y es la maquila, las fábricas de maquila de prácticamente todos los productos importados que nosotros traemos. Entonces, hay situaciones como la que tú describes en tu libro, que muchas veces no se conocen o se ocultan, no porque se consideren positivos o están de acuerdo, sino que porque es inconveniente económicamente resaltar el tema. Una amiga mía que tiene 3 fatuas de muerte, una psiquiatra siria de Alepo, que está escondida, vive refugiada en Estados Unidos, una vez hablando de por qué había tanto silencio ante la agresión permanente que al mundo le da las grandes teocracias del petrodólar, que no solo se dedican a destruir los derechos en sus propios países, sino que además te financian un islamismo radical que hace muchísimo daño a las comunidades musulmanas que, por ejemplo, hay en Europa. Y hablando con ella sobre este fenómeno, ella me dijo, hay un dicho en árabe que dice: si me necesitas te poseo, necesitáis el petróleo, se os poseen. Es cierto lo que tú planteas, pero fíjate, China... yo no conocía que aquí en Chile, claro, entiendo que por el eje pacífico ahí tiene su fuerza, ¿no? En Europa sí que es muy criticada China, y hay manifestaciones, hay el tema del Tíbet, y el tema, realmente ahí sí que hay. Pero te comentaré que dentro de mi capacidad de preocupación, como tenemos tantos temas para preocuparnos, China no está en la primera línea. Te diría que situó un poco más arriba a Putin y a Rusia, Y claro, Putin más Trump, todo se está poniendo bonito. Luego, sin ninguna duda, mi preocupación número 1 es Irán. Es decir, porque la guerra de Siria lo que ha hecho es que Irán se ha fortalecido, Hezbollah se ha convertido en un ejército ahora muchísimo más poderoso. Es evidente que estamos hablando de una organización totalitaria y violenta que ha sustituido prácticamente al ejército de Siria. Y claro, en esa guerra, por ejemplo, lo que tenemos ahora, después de esa guerra vamos a tener una Rusia más fuerte, con más capacidad de intervención en la geopolítica,
por cierto, que ha utilizado la guerra de Siria como banco de pruebas de los nuevos armamentos rusos. Eso tampoco nunca lo decimos, porque a quién le preocupa. Si fueran yanquis lo diríamos, si son rusos está más lejos. Y que luego además ha significado que Irán rompiera el equilibrio y se fortaleciera, con la amenaza que significa también para Israel. Y alguien puede decir, bueno, y si tú no eres israelí, ¿por qué te preocupa la amenaza de Israel? Bueno, me preocupa primero porque estamos hablando de una amenaza real. El pueblo judío, que yo tampoco no soy judía, pero también me preocupa, el pueblo judío es el único pueblo del mundo que cuando le dijeron te vamos a matar, lo hicieron. Tienen en su propia piel y en su propio ADN la convicción de que pueden ser exterminados. Cuando un país poderoso como Irán dice, si tengo una bomba nuclear te la voy a tirar, ellos lo creen. Y si yo fuera judío también lo creería. Todo esto, claro, entonces China juega sucio, sin ninguna duda, y además pervierte derechos fundamentales en un montón de países. Es aliada también de Irán, está haciendo armas a fábricas de armamento en África, porque África está abandonada de todos y China lo ha encontrado y ha dicho, aquí me meto. Por ejemplo, sostiene claramente al gobierno de Sudán, que no es una maravilla. Todo esto va pasando. Pero como no somos capaces de ponerle el foco a todo, yo decidí poner el foco a una cosa pequeñita para ver si a mí me... Mira, permíteme que te diga algo incluso para mí sorprendente. Yo no soy capaz de entender el concepto de la fe. No lo entiendo. Pero viendo los testimonios que yo he tenido, me he maravillado ante esa energía poderosa que no entiendo desde lo racional, pero que he aprendido a respetar desde lo empático, desde los... Entonces, cuando tú tienes testimonios, por ejemplo, de una familia entera, y hay centenares, que cuando entra el Daesh en Mosul, empiezan a torturar al niño, le dicen, si te conviertes al Islam, paramos. Y dicen, no, porque no tenemos otra cosa que nuestra fe, y los degollan a todos. Y de esto te puedo explicar miles de casos. Entonces sí que estamos hablando de algún fenómeno que era necesario que chilláramos, que gritáramos. Sobre todo, ahora estoy aquí en Chile y contenta de explicarlo, pero yo lo quería chillar en Europa, porque la España católica, la Italia católica, la Alemania protestante, todo este mundo, ¿qué dicen de esto? Y ahí vas tú, no dicen nada porque ponemos en peligro intereses espurios y por tanto cuidadito con el tema, ¿no? El libro, estamos conversando con Pilar Rahola, periodista. Fuiste política tú también, ¿no? Sí, fui diputada. Fui diputada, me acuerdo. Alcalde de Barcelona. Creo que eras, bueno, era... Fui diputada en 2 legislaturas, la última de Felipe González, la primera de Aznar. Ahí empezó todo, con Cataluña. Eso me dijeron, fíjate, en Cataluña cuando estuve. Yo le pregunté a varias personas, conversé con como 30 personas, y dije, a ver, ¿dónde está el problema? ¿Dónde parte el problema? Pero muchos me contestaron, mira, con Aznar. ¿Y por qué con Aznar? Con Aznar porque Aznar es el primero, me decía esto un director de periódico en Barcelona, creo que catalán. ¿Marius? Puede ser, uno flaco, largo. Sí, Marius. Bueno, y me decía, amigo. Bueno, yo escribo una porque Aznar fue el que le quitó a España este complejo del franquismo. Y dijo, déjese de andar pensando en franquismo. Si el franquismo existió, ok, ya. Esto seamos una derecha sin complejos, sin problemas, sin complejos, franquista. Franquista, eso. Es decir, franquista. Lo que... Sin complejos de ser franquista. O de asumir la obra de Franco como buena, potente, etc. Con los 150.000 muertos de los primeros años sin Por eso te digo, problema, ¿no? Eso que era sotoboche, que nadie conversaba mucho, que le da un poco... No, creo que es uno de los elementos que disparan finalmente el independentismo en Cataluña. Cataluña es una tierra, yo creo que quienes lo conocen lo sabrán, de clases medias, de gente productiva. Somos gente bastante de orden, por decirlo. Eso no significa que cuando nos ponemos... Y bastante exitoso. Somos una tierra muy trabajadora desde siempre. Hay una dinámica, digamos, del mundo de la empresa, del mundo de la cultura, históricamente, secularmente, muy clara. Y por tanto no somos gente que nos metamos en revoluciones fácilmente. Es decir, así como los vascos han tenido una historia mucho más potente, más bélica, nosotros somos gentes de pacto. Los comerciantes venimos de los fenicios y venimos de la marca hispánica, éramos la última frontera de Carlomagno, por tanto, somos en ese sentido, no éramos una tierra invadida como Castilla por los árabes durante 8 siglos, fuimos más bien más alemanes, más teutónicos, ¿no? Y eso nos, de alguna forma, quizás ahora me meto en un lío, pero yo noto unas diferencias todas curiosas entre argentinos y chilenos, que seguramente es la cordillera andina,
que a mí me recuerda como si Chile fuera un poco más centroeuropeo y Argentina fuera un poco más italiana y mediterránea. Seguramente es una generalidad, te pido perdón, pero tienes esa impresión de que hay unos... Y en España se produce, en Cataluña hay una mentalidad muy centroeuropea, también en el trabajo, en la negociación, en la política, y España es muy imperial, es un concepto de caballero feudal sobre el caballo. Y Aznar es el caballero feudal. Entonces nosotros que venimos de lejos y que llevamos 300 años, intentando conseguir que nuestros derechos sean finalmente estructurados, regulados, y que queremos tener soberanía propia, podríamos ser un land alemán o un estado americano dentro de una federación, pero queremos nuestro poder, hemos tenido que luchar de manera muy dura. En el siglo XX dos dictaduras, y todas las dos se alzaron por el tema catalán. En el siglo XIX, 3 bombardeos de Barcelona. España bombardeó Barcelona 3 veces, no una ni dos, 3, porque había alzamientos. Es decir, esto no viene ahora, pero si nos situamos en el momento actual, en esa mentalidad pactista, después de la transición, los catalanes dijimos, venga, vamos a volver a pactar con España, libertades, democracia, tal. Nos han estafado. Y Aznar fue la dinamita que prendió todo. ¿Por qué? Porque Aznar inició una guerra contra el idioma catalán que hace solo 1000 años que hablamos, o sea que, bueno, ahí está. De hecho, los textos catalanes son anteriores al castellano. Bueno, Franco estuvo antes que él, según lo que me dijeron, le puso prohibición de... A Franco lo prohibió, a mi madre le pegaron por hablar catalán en la calle, le pegaron, físicamente, por hablar catalán. Gaudí, conocen a Gaudí, Gaudí estuvo en la cárcel. ¿Sí? Gaudí estuvo en la cárcel por hablar catalán. Es que venimos de muy lejos. Si usted ha estado en Barcelona conocerá l'Eixample. Sí, l'Eixample, sí. Lo hizo un arquitecto que se llama Ildefonso Sardá. Estuvo en la cárcel por pasón, por liberal y por catalanista. Es decir, en el siglo XIX, si yo les hiciera la listita, verían que es muy larga. Por tanto, lo que hay en Cataluña es un sentimiento profundo de agravio permanente. Cada generación de catalanes ha tenido que luchar por su identidad y por su idioma. No saben lo que es eso. Es muy duro, ¿eh? Mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, todos. Cada generación. Y cuando estábamos tranquilos, aparece Aznar y vuelve el caballero feudal y vuelve a machacar el idioma. Montan 1 millón de firmas por toda España contra el idioma catalán, contra el uso del catalán en la escuela. Empezamos ahí con un lío, nos empezamos a enfadar, hay un agravio económico, empieza esto a estallar, intentamos un pacto político, el pacto político, el PP dice no a todo, y ya que te cuento, al final, gente tranquila, gente pacífica que le gusta el pacto, acaba diciendo nos vamos. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Nos detienen a nuestros líderes políticos, los tenemos en la cárcel o los tenemos en el exilio, hay una represión generalizada, intervienen en nuestras cuentas. Ahora sí ganan la elección. Ganan... La última. La ganamos con el país sometido, con 18.000 policías. A eso te digo, aún así... Ganamos yo creo que Rajoy en gran medida tiene esa tacha para siempre. Él cree que después de encarcelar y llamar a elecciones... Todos se van a dar cuenta y gana. Ahora, pero eso no significa de que Cataluña esté más cerca, claro, que esté más cerca. Estamos más lejos. Fíjate que nosotros, el 1 de octubre, conseguimos 2 millones de votos para la independencia, teniendo en cuenta que teníamos 18.000 policías en la calle aporreándonos, y en las elecciones que él impone con el país ocupado, sacamos 2.200.000. O sea, el tipo no consiguió nada. Nada, excepto hacerse más gorda la historia contra el tema catalán, más relato anticatalanista, en fin. Pero nosotros somos un pueblo antiguo, venimos de lejos y somos muy resilientes. Y cada vez que nos han pegado, hemos bajado la cabeza, hemos ido a nuestras cosas y hemos preparado la bandera y la volvemos a levantar. Una y otra vez hemos vuelto a levantar. Mira, Franco, 40 años que no podíamos levantar la bandera, pero íbamos al campo del Barça y gritábamos Cataluña, con una represión brutal. Por tanto, bueno, ahí estamos. Fíjate que ya ves que me haces hablar de muchos temas. No, pero te tengo que aprovechar. Oye, todos son el mismo. Tú me decías antes, Israel, yo no soy judía ni soy israelí, pero me preocupa la destrucción de la verdad en el periodismo global. No, por supuesto no hablo de Chile, hablo de mi país, para empezar, de todos. Me preocupa que mucha gente que defiende el pueblo palestino banaliza y neutraliza el fenómeno del terrorismo de Hamas o del terrorismo yihadista. Parte del fenómeno del desencanto de las últimas generaciones palestinas cristianas es
que hay las franquicias de Al-Qaeda ya instaladas en el West Bank, que los están asediando permanentemente. Eso también interactúa. Y nadie habla de eso. Uno no puede venir y decir, Israel lo hace muy mal, vale, de acuerdo, vamos a hablar. Pero Israel, a pesar de lo mal que lo haga, es una democracia, hay derechos institucionalizados, se la puede analizar y criticar. Pero oigan, balanceemos un poco la cosa. ¿El conflicto dura 70 años porque Israel es muy malo? ¿O porque todos los líderes palestinos han sido un auténtico desastre y han preferido ser mártires épicos y violentos antes que estadistas que hicieran la paz? Sí, Ehud Barak lo ofreció casi todo, hasta Jerusalén, por Dios. Claro, yo lo que veo allí es que el conflicto no se va a resolver hasta que Teherán no deje de financiar Hezbollah, hasta que todas las milicias sunitas no dejen de financiar a Hamas, hasta que no tengamos un permanente uso del terrorismo y hasta que los periodistas y los intelectuales del mundo, cuando decimos muy mal Netanyahu, digamos también muy mal Hamas. Eso nunca sale. Pilar Rahola es la periodista expolítica española. Tiene este nuevo libro, catalana, ay, perdón. Ya, no, yo te dejo. Está bien. Mira, me pasa todo el rato cuando tengo que hacer, hoy día, todo por los movimientos feministas aquí en Chile. Esto va a salir en alguna web española, ¿eh? Cada vez que voy a un país y digo de catalana, se ríen de mí. No, se ríen de ti, está bien. Mira, se fue a Chile y dijo que era catalana. No, está bien, eso bueno, me parece muy bien. Yo creo que cada persona se tiene que presentar por como se considera particularmente. Mira, te pueden imponer un pasaporte, pero no te pueden imponer los sentimientos. El libro último de Pilar Rahola es SOS Cristianos, la persecución de cristianos en el mundo de hoy, una realidad silenciada, de Editorial Planeta. Ya está vendiéndose acá, ¿o no? No sé si ha llegado a Chile, pero en Amazon se encuentra. Ha salido ya la edición en Argentina y entiendo que si está en Argentina llega a Chile. Y bueno, vais a quedar muy sorprendidos. De todas formas, permíteme la broma, el peor país del mundo para ser cristiano, el peor desde hace 17 años, según todos los que monitorizan la situación, es Corea del Norte. El segundo, Somalia. A partir de ahí, todo el Islam. No mejora. Gracias, Pilar, por estar con nosotros nuevamente. Que te vaya muy bien. Y nos vamos, tengan ustedes